Poner todos nuestro micrófono en silencio y ya. Perfecto, ya estamos dando ingreso a la videoconferencia. Excelente. Colegas, amigos, buenos días. Hoy estamos aquí en esta videoconferencia con nuestro gran amigo, el doctor Fabio Zitta, que él es el médico máster en actividad física para la salud. Es el presidente de la Federación Argentina de Medicina del Deporte, médico especializado en metabolismo y además también es miembro de la Confederación Panamericana de Medicina del Deporte y vocal de la Confederación Sudamericana de Medicina del Deporte. Antes de cederle el micrófono al doctor, quiero hacerles unos anuncios donde todas las conferencias están ya instaladas en ambas páginas, tanto de Fisiotec como de la Federación. Así también les invito a que visiten el nuevo canal de YouTube que la Federación creó con esta finalidad, y esto es en función de que queremos llegar al 2022 con toda la asistencia de todas las ciencias afines, de medicina del deporte, entrenamiento deportivo, psicología del deporte, nutrición del deporte y muchas áreas más. Pues doctor Fabio, le doy la más bien cordial bienvenida y de antemano aprecio mucho su asistencia y el compartirnos su experiencia y la gran trayectoria que usted tiene en este momento en el manejo de atletas de alto rendimiento, olímpicos y todo ello. Adelante, por favor, doctor, el micrófono es suyo. Perfecto. Bueno, antes que nada, para mí es un honor dirigirme a la comunidad científica de México y, bueno, del resto de la gente que esté conectada. Muchas gracias, Felipe. Una vez más, ya la tercera vez que 3 veces nos encontramos personalmente y esta ya es asidua forma de vernos a través de la parte virtual, que es importante para mantenernos conectados. Así que bueno, para mí es un honor y estaré ahí también seguramente si todo anda bien en Guadalajara, pero también en el próximo congreso. Bueno, ahí les voy a compartir pantalla. Cualquier cosa me están avisando. Sí. Lo estamos viendo ahí, ¿verdad? Perfecto. ¿Se ve bien? ¿Está bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, adelante. Se ve perfecto. Bueno, como bien dice, me dedico a la medicina del deporte, principalmente a la parte de lo que tiene que ver con la actividad física para la salud, y siempre estuve relacionado con el estudio del metabolismo humano, y como médico del deporte, qué función cumplía la célula muscular o qué función cumplía el músculo dentro de los beneficios para la salud. Cuando me inicié con mi gran profesor, el doctor Ricard, se hablaba de los beneficios en todas las áreas que tenía realizar actividad física y la comparación entre ser sedentario y ser activo, ¿no? Pero no dejábamos, no sabíamos a qué se debía todo esto, ¿no? Sabíamos que había una relación directa, pero no le encontrábamos el nombre y el apellido a cada acción. Con el correr del tiempo, yo imaginen, empecé con el estudio de metabolismo por el 2004, entonces todo era una relación directa, aparecían algunas sustancias que estaban relacionadas, pero para nosotros el músculo era un órgano contráctil. Y el sistema endocrino dependía del eje hipotálamo hipoficiario, ¿verdad? Luego se le agregó el adipocito. Y por último, el año 2009 y el año 2010, se empezaron a ver estudios en donde se hablaba ya de que esas sustancias que antes sabíamos que estaban interactuando con todo el organismo como una sustancia endocrina, hoy sabíamos quién la secretaba y bajo qué condiciones la secretaba, ¿no? Entonces, el descubrimiento de múltiples sustancias de acción química secretadas por el músculo en base a la contracción muscular. Le llamaron mioquinas. Eso fue solamente en el 2010. O sea, imagínense ustedes, lleva solamente 10 años de descubrimiento, algo que empíricamente sabíamos que producía cambios en el organismo, pero no sabíamos cómo actuaba.
Y fíjense, acá hay un pequeño gráfico de lo que se supo, y fíjense en los años en los cuales se sabía. Se sabía que había una sustancia llamada interleuquina 15 en el 2005 que secretaba el músculo, pero no sabía qué función cumplía. En el 2007 se descubrió que se secretaba una sustancia, interleuquina 8, que producía angiogénesis, o sea, formación de vasos sanguíneos. Se lo relacionaba directamente, a veces sabía que a mayor actividad física, mayor revascularización, pero no se sabía que se llamaba interleuquina 8 y no fue hasta el año 2010 que se supo que la secretó el músculo. Luego también sabíamos que teníamos un factor neurotrófico cerebral que mejoraba las funciones cerebrales. Y por otro lado, sabíamos de que la gente activa tenía mejores funciones cerebrales. Los niños, hay investigaciones muy importantes en la historia de la medicina del deporte que correlacionaban la actividad física escolar con el rendimiento escolar. Luego, también se descubrió que a otros interferones e interleuquinas en el año 2007 favorecían la osteogénesis. La interleuquina 6 también en su relación con la gluconeogénesis, la glucogenolisis, y la Organización Mundial de la Salud ya en el 2004 habló de una relación directa en la inhibición de células cancerianas a través de la actividad física, pero no se sabía cuáles eran esas bioquinas que producían esta acción, ¿no? Porque también el ejercicio físico producía secreción de endorfinas, y esa secreción de endorfinas producía bienestar, el bienestar mejoraba las defensas, y al mejorar la defensa se calculaba que por eso mejoraba la reacción del cuerpo hacia las mutaciones celulares. Bueno, después van a ver que hay una sustancia secretada por el músculo en determinadas condiciones que mejora la posibilidad de la apoptosis de las células cancerígenas. En el año 2009 se habló de supresión de cáncer de colon y actividad física también, pero ahora, y esto es muy reciente, se habla de una interrelación entre la microbiota y la actividad física. Esto es muy nuevo, muy nuevo, que ya lo vamos a ver y es realmente interesante. Luego la interleuquina 6, que está presente en todos, lo secretan todos lo secretan ya lo vamos a ver después, lo secreta el adipocito, lo secreta el músculo. Producía una secreción de la GLPI1 y eso producía un control de la glucosa a través del aumento de la secreción de la insulina. Recuerden que la insulina se secreta a través de las células beta y es directamente proporcional a la glucemia, o sea, al valor de glucosa en sangre. Pero el GLP-1 aumenta la secreción de insulina, o aumenta la acción del receptor. Por último, la interleuquina 6 del músculo generaba lipólisis en la grasa, y ya lo vamos a ver después, va a ser mucho más sencillo. Y por último, muy nuevo esto también, la iricina, que producía lo que por ahí para algunos muchos no sabíamos o no sabemos o no saben, que se puede transformar la célula grasa, la célula blanca, en célula parda. Y la célula parda es la quemadora de energía por naturaleza. Y la iricina tiene la capacidad de transformarlo. Ya lo vamos a ver de ahora. Vamos a empezar con el primer factor secretado, con la primer mioquina. Se descubrió que las células musculares secretan una mioquina llamada BDNF, que significa factor neurotrófico cerebral. Y es fundamental en la regulación de la supervivencia y el crecimiento y el mantenimiento de las neuronas. Mejora las conexiones neuronales. Previene el deterioro cognitivo. Fíjense, por ejemplo, hay una relación totalmente directa con el Alzheimer. Reduce el daño cerebral tras un ACV. Ustedes saben de que tras un ACV, antes se los dejaba mucho tiempo en reposo por miedo a tener otro ACV, y sin embargo ahora la movilización es automática. Es lo mismo que luego de un infarto. Ralentiza el deterioro de la demencia y el Alzheimer, como dice aquí. Reduce el riesgo de padecer depresión y ansiedad.
Antes lo relacionábamos, todos sabemos muy bien que realizar actividad física mejora las endorfinas y mejora el estado de ánimo, mejora el bienestar físico, pero sabemos muy bien cuál es ahora la mioquina que lo secreta. Como dijimos anteriormente, había estudios que decían que los colegios que tenían mayor cantidad de actividad física tenían mejor rendimiento cognitivo y se debe a esta mioquina. Por otro lado, aumenta el volumen del hipocampo y previene la pérdida de su volumen. Mejora la capacidad de razonamiento, seguramente no solamente por la BNDF, sino porque produce óxido nítrico, que ya lo vamos a ver después, y produce una mejora en la memoria. Muchas de estas funciones interactúan, ¿no? Una de las cosas que hay que dejar en claro, que la endocrinología siempre pensó que tocando el eje hipotálamo hipoficiario podíamos regular el metabolismo, de ahí a la subestimación del músculo y siempre medicar automáticamente si falta tal hormona se medica, si falta hormona tiroidea se medica la hormona tiroidea, si falta insulina se medica la insulina, cuando en realidad ese eje depende de otros factores. Y esos factores, principalmente, es uno de los órganos más pesados del organismo, que es el músculo. O sea, hoy por hoy, medicar un hipotiroidismo de una persona sedentaria en menopausia, medicarlo automáticamente con hormonas tiroideas, es no darle valor a que si la persona realiza actividad física y mejora su función muscular, va a mejorar automáticamente su función endocrina. Por lo tanto, hoy la endocrinología debería replantearse ese tipo de medicamentos. El metabolismo es muy complejo, tiene muchas interacciones y hay que empezar a entender de que el músculo forma gran parte de esa interacción y no es medicable. El único medicamento que hay para el músculo es la actividad física. Vamos con otra interleuquina. La interleuquina 6, si bien como vamos a ver después, la secretan también los adipocitos, la secreta el ejercicio. Y fíjense que vamos a ver después en otro gráfico que el ejercicio la secreta, pero a medida que el ejercicio se vuelve elevado, aumenta la secreción también de factor de necrosis tumoral, LTF. Y eso es lo que se ha hablado mucho en esta época de pandemia sobre la inmunidad en el deporte extremo. Ya lo vamos a ver después. Porque saben lo que se encuentra cuando hay una sepsia, hay interleuquina 6 con factor de necrosis tumoral, y cuando los dos están juntos, generan una acción inflamatoria negativa con una disminución de la defensa. En el ejercicio físico, cuando el ejercicio físico es moderado, inclusive intenso, pero con descanso, como ya vamos a ver después, esa interleuquina 6 no se secreta con un aumento del factor de necrosis tumoral. Esta interleuquina 6 además produce un montón de efectos metabólicos, como por ejemplo, produce lipólisis y oxidación de ácidos grasos dentro del propio músculo. La interleuquina 8 es una interleuquina secretada en respuesta a ejercicio extenuante, carreras de larga duración, y por eso produce angiogénesis. ¿Qué significa la angiogénesis? Es la revascularización, es la readaptación. O sea, nosotros sabemos que el organismo se va adaptando. Si hoy hacemos 5 kilómetros, nuestros músculos van a tener cierta cantidad de vasos y cierta cantidad de inervación. Si mañana hacemos 6, 7, 8, si levantamos 10, 20, 30, si vamos aumentando el estímulo, nuestro organismo se va readaptando a ese aumento de estímulo. Una hipertrofia muscular requiere una nueva angiogénesis, ¿verdad? Y esa angiogénesis va a servir para revascularizar. Por eso sabemos muy bien, en rehabilitación cardíaca, que la actividad física post-infarto tiene que ser casi inmediata para poder generar una revascularización, una neoformación de vasos que puedan suplir a esos vasos que fueron infartados. Bueno, de esto se encargaría la interleuquina 8. La interleuquina 15 es un factor anabólico, lo descubrió en el 2005 en el músculo esquelético. Después descubrieron que el mismo músculo esquelético, como ya sabemos, cumple función autócrina. ¿Está? Así que se descubrió por el año 2007 que se secreta y se expresa en el músculo esquelético, principalmente luego de ejercicios donde se utilizan fibras musculares rápidas.
Otra sustancia importante es la irisina. Esta es la que hablábamos recién. Fíjense que es sustancia recientemente descubierta en el 2012, que puede transformar adipocitos, células. Fíjense, esto es un adipocito, una célula que tiene su gran contenido, una vacuola lipídica, que además de servir como reserva, no es para esta charla, mucho antes que se descubriera que el músculo es un órgano endocrino, el adipocito también es un órgano endocrino. Si esta vacuola aumenta de tamaño, se produce una saturación del adipocito, produciendo un estado proinflamatorio que lleva al síndrome metabólico. Para que esta vacuola no se sature, ya vamos a ver, hay que entrar a sacarle grasa. ¿Cómo se le saca grasa? Con actividad física. ¿Quién saca la grasa? Las HDL. Pero fíjense que antes no se le daba mucha importancia porque se había estudiado mucho en ratones del tejido pardo. El tejido, fíjense, esto es una célula grasa parda y esto es una célula grasa blanca. Fíjense que tiene vacuolas más pequeñas y esto que vemos aquí son mitocondrias. Una célula cargada de mitocondrias es una célula productora de energía. Por lo tanto, cuando se la vio por primera vez en el microscopio, dijo, ¿cómo puede ser que una célula grasa necesite tanta energía para que su única función sea solamente la de producir lipólisis? Sin embargo, esta célula tiene vacuolas grasas porque produce calor. Por eso está en las ratas. Las ratas son los animales que se pueden adecuar a bajas temperaturas, y cuanto más baja sea la temperatura, más comen. ¿Y por qué produce eso la rata? Porque comen más para poder tener más grasa, para que estas células puedan transformarla en calor. Bueno, sabemos hoy que los organismos activos pueden tener células grasas y transforman células grasas blancas en células grasas pardas. Y esto mejora la insulinoresistencia, por supuesto, porque quema más calorías y aumenta las mitocondrias, produciendo termogénesis. Eso lo logra la irisina. La irisina, a su vez, actualmente es considerada un agente terapéutico potencial contra el cáncer. Fíjense, esto recién es del 2014. Y tienen la capacidad de producir apoptosis sobre estas células. Dijimos que hace un tiempo atrás se sabía que la actividad física mejoraba el cáncer, pero no se le había puesto un nombre a la mioquina. Bueno, la irisina produce esto. Y a su vez, además, aumenta lo que dijimos, el factor neurotrófico cerebral que secreta el mismo músculo. O sea, la misma irisina de manera autóctona estimula el músculo para que secrete más factor neurotrófico cerebral. Y de esa manera mejoraría enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo, y el Parkinson inclusive. Otras interleuquinas, como el factor de necrosis tumoral muscular, alfa, no cambian durante el ejercicio, como vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que cuando vimos que la interleuquina 6 aumentaba, el factor de necrosis tumoral alfa del músculo no aumentaba? Ahora, cuando la actividad física es muy intensa y es prolongada en el tiempo, sin periodos de recuperación, el músculo secreta este factor de necrosis tumoral, alfa, y eso realmente es contraproducente para el organismo en varios aspectos. Y es aquí donde está la gran discusión del sistema inmunitario y del alto rendimiento. Pero fíjense que acá hay una cuestión clave. Uno puede hacer alto rendimiento, pero uno no puede sobreentrenar. Una cosa es hacer alto rendimiento, otra cosa es sobreentrenar. Entonces es aquí donde, en esta época de pandemia, en base a este estudio, inclusive un estudio bastante viejo, se dice que la actividad física intensa baja las defensas. Y no es así. Si la actividad física es intensa, prolongada, sin recuperación y descanso, sí se vuelve contraproducente, como estar frente al televisor, como jugar a los videojuegos. Pero un deportista de alto rendimiento controla este factor de necrosis tumoral a través de la adaptación, el descanso y la alimentación. Por otro lado, también sabemos muy bien que existe el síndrome de sobreentrenamiento, producido en los niños principalmente, cuando entrenan demasiado, duermen poco y están mucho tiempo frente
al televisor, ¿no es cierto? Ahora, perdón, que el televisor ahora no, la computadora tampoco, al teléfono. Bueno, todo esto está respondiéndose ahora. Luego hay un factor que lo produce la contracción del músculo que genera la proliferación de mioblastos. Y los mioblastos, fíjense, este es de un estudio del 2011, ustedes saben que los mioblastos son los nuevos formadores de células musculares. Luego está la bifatina, que produce óxido nítrico. Y esto es extremadamente importante, porque es un efecto antitrombótico el óxido nítrico y antiinflamatorio. Y favorece, es uno de los factores que favorece en el síndrome metabólico la disminución de la tensión arterial. Otra sustancia descubierta hace bastante, pero que se sabe hoy que la secreta el músculo, es la apelina, actuando sobre la acción del óxido nítrico y la angiotensina. Disminuye la hipertensión arterial. Pero, fíjense lo que decía anteriormente sobre la microbiótica, regula la digestión del organismo. Y se ha comprobado que cuando el deporte se realiza de manera sana, el organismo controla la flora bacteriana. Esto realmente es nuevo. Se sabía que la apelina la controlaba, pero no se sabía que la secretaba era el músculo. Pero fíjense que la contracción muscular genera un control de la flora bacteriana, de la microbiótica. Esto de la microbiótica es bastante nuevo en el metabolismo, responde mucho más a las leyes a las leyes cuánticas del consumo calórico. Cuando nosotros decíamos una comida te da tantas calorías y comes tanto y haces tanta actividad física, ¿cómo puede ser que haya gente que aumente de peso y haya gente que no? Y bueno, fíjense que no es solamente contar calorías, sino es si se absorben y no se absorben. Y si se absorben, cómo se absorben. Y si se metabolizan, cómo se metabolizan. Es importante. Entonces, en este caso, fíjense, están los respondedores a dieta, fíjense, o los no respondedores a dieta. Porque la contracción muscular genera una modificación de la microbiótica intestinal. Es realmente muy interesante. La otra vez, en Río de Janeiro, había investigaciones de gente que no respondía a la actividad física, que por más que se hiciera actividad física, genéticamente no respondía. Y también se debe están en estudio algunas interleuquinas, algunas mioquinas, perdón, que estarían influyendo en que toda mejora física tiene un límite. Y todo consumo calórico también tiene un límite. Por lo tanto, hay cuerpos respondedores a la actividad física y hay cuerpos que no son respondedores a la actividad física. Eso es bastante interesante. Después está la mucilina, que se destaca por un aumento en la biogénesis mitocondrial. Por supuesto que mejora la capacidad aeróbica. Esto es bastante simple de entender. O sea, como el músculo cumple función autócrina, si yo cada vez necesito tener un músculo más activo, se genera lo que el doctor Saavedra durante muchos años hablaba de la biogénesis mitocondrial, y donde se estudia una célula muscular y la relación entre la cantidad de mitocondrias que tiene esa célula muscular es indirectamente proporcional al síndrome metabólico. O sea, ¿qué significa tener muchas mitocondrias? Muchas mitocondrias significa que ese músculo está necesitando o generando continuamente mucho ATP. Por lo tanto, si genera mucho ATP, significa que necesita contraerse muchas veces. Y si se contrae muchas veces, significa que requiere energía. Si requiere energía, la tiene que ir a buscar al hígado, y el hígado a las grasas, con las HDL. Por lo tanto, cuanto más, mejor salud va a tener una persona. Y eso lo hablaba el doctor Saavedra hace muchos años, se llama biogénesis mitocondrial. Y por último, el músculo secreta la miostatina, que fíjense que la miostatina frena el crecimiento muscular. Produce una inhibición del aumento de la masa muscular. Se ubica en el cromosoma 2. De hecho, hay mucho doping genético que han inhibido el cromosoma 2 para poder lograr hipertrofias musculares extremas, ¿no? Eso se llama doping genético, y ya a través de insertar un virus
que reprima el cromosoma 2 para que se produzca una inhibición de la secreción de miostatina y aumentar los niveles, disminuir los niveles musculares de miostatina para que aumente la hipertrofia. O sea, el ejercicio aeróbico produce una disminución de los niveles de miostatina, produciendo, junto con el ejercicio, vamos a ver después, con el ejercicio de fuerza, un aumento en la hipertrofia. Aquí lo vemos. Esta es la diferencia entre ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos. Fíjense que tanto el ejercicio de fuerza como el ejercicio aeróbico disminuyen la miostatina. Los dos aumentan la iricina. Los dos aumentan la interleuquina, aumenta la interleuquina 15, o sea, produciendo hipertrofia. Y así van a ver cada uno de los ejercicios cuáles son mejor para cada cosa, ¿no? Fíjense que para el que era anabólico era más producido por los ejercicios de fuerza, mientras que los que eran más antiinflamatorios eran producidos por los ejercicios aeróbicos. Y así, bueno, este gráfico les va a quedar a ustedes para que lo puedan investigar. Pero acá estamos bastante en claro la secreción de mioquinas y el tipo de ejercicio. Bien. Volviendo al tema endocrino en general, cuando el organismo funciona mal, le llamamos un dismetabolismo. El organismo actúa a través de la oferta y demanda, como dijimos recién. O sea, si el tejido muscular aumenta su contracción y su tamaño, va a necesitar mayor cantidad de energía. Esta energía que antes estaba acumulada en la grasa va a tener que ir al hígado, transformarse en glucosa, pasar a la sangre y llegar al tejido muscular, para de esta manera producir una demanda de energía. Todo organismo con demanda de energía aumenta las HDL, ¿verdad? Todo organismo con oferta de energía, la oferta de energía viene por la comida y por el exceso de comida, aumenta las LDL. Y así funciona nuestro organismo, en una continua oferta y demanda. Y en este juego de oferta y demanda, la oferta la da la absorción, que también está regulada por el músculo. La metabolización la da el hígado a través del páncreas. Los depósitos se producen en el tejido adiposo, pero lo más importante de todo esto, que en el metabolismo, la acción más importante de todos la tiene el músculo, porque es el que produce la demanda. Cuando hablamos de músculo, hablamos de la variable que puede ser aumentada significativamente con la actividad física, porque una de las demandas más grandes que tiene de glucosa el organismo ya sabemos que es el cerebro. Pero fíjense lo importante, ¿no? Cuando hablamos de metabolismo y de dismetabolismo, nosotros los deportólogos hace años que venimos diciendo que ningún medicamento va a suplir al músculo. ¿Está bien? Aunque haya una disminución de la ingesta, como se puede producir en una cirugía bariátrica, ¿está bien? Que yo pueda hacer una disminución de la ingesta por un síndrome de mala absorción. Si yo no mejoro la parte muscular, por eso siempre se dice que la cirugía bariátrica, si no va de la mano del ejercicio físico, no sirve. Fíjense cuántos años equivocados ha estado la endocrinología, que no le ha prestado atención al músculo como el eje central del metabolismo de oferta y demanda. Porque si la grasa se la estudió a través de la leptina, ¿está bien? Y se habló de leptinoresistencia, a través de la adiponeptina, y se quiso dar leptina, y se quiso dar adiponeptina para mejorar. Y yo no puedo tocar los depósitos grasos si en cierta forma la clave la tiene el músculo. ¿Está bien? Y además los depósitos grasos, fíjense que en una persona entrenada pueden ser grandes, pero estos van a ser subcutáneos. Mientras que una persona no entrenada puede ser pequeño, pero es intraintestinal, entre medio del intestino, adentro de la cavidad intestinal, adentro de la cavidad abdominal, perdón, la grasa adentro de la cavidad abdominal genera lo que nosotros llamamos flacos metabólicamente gordos.
mientras que la grasa en el tejido subcutáneo, rodeando el músculo, es lo que llamamos gordo metabólicamente flaco. Y aquí está el músculo con él, cómo actúa, ¿no? Fíjense, como dijimos, cómo regula la función del hígado, produciendo glucogenogénesis y glucogenolisis a través de producir lipógeno, disminuir producir lipólisis, produciendo disminuyendo la lipogénesis, perdón. Aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la lipogénesis, aumenta la lipólisis, ¿tá? Disminuye la absorción de grasas. Esto antes no se sabía y ahora ya lo sabemos porque viene. Y produce a su vez angiogénesis y facilita la angiogénesis. Bien, para cerrar, el músculo como órgano inmunitario, como dijimos anteriormente, regula el sistema inmunitario a través de la interleuquina 6. ¿Está bien? Produce un efecto antiinflamatorio, mejora la captación de glucosa en el cerebro, etc. Pero la repetición de acciones inflamatorias intensas provocadas por cargas diarias excesivas de entrenamiento puede provocar una afección inflamatoria local de carácter crónico recurrente que produce dolores y disminución del rendimiento físico. Esta afección, cuando es sistémica en forma de respuesta a una fase aguda, cuando es intensa y mantenida en el tiempo, altera la capacidad inmune y puede conducir situaciones de inmunosupresión, aumentando la susceptibilidad de infecciones y poniendo en riesgo la salud del deportista. Pero fíjense, de carácter crónico, recurrente, con grandes fases, o sea, ya viene con dolores, vuelve a entrenar con dolores, no come bien, no descansa, vuelve a entrenar, no come bien, no descansa, vuelve a entrenar, y eso produce, recién ahí es donde hay un aumento en el sistema inmunitario. ¿Eso para qué? Para que se responda a muchas cosas que se dijeron en nuestro país. Por ejemplo, uno de los motivos por los cuales no se dejaba hacer actividad física era porque disminuía las defensas. Bueno, como vimos anteriormente, algo muy nuevo, estilos de vida activos, mejoran la absorción y mejoran la microbiótica positiva, que mejora la absorción de determinados nutrientes y disminuye la absorción de otros nutrientes. ¿Está bien? Y a su vez, ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, fíjense cuando, me acuerdo hace muchos años atrás, estaba a cargo de una pileta y venía la gente con osteoporosis, yo le decía que no, que la osteoporosis se trataba con actividad física de pequeño impacto, no de impacto, por supuesto, pero sí que produjera un pequeño impacto y que la misma contracción muscular generaba en el hueso una contracción, unas pequeñas rupturas que producía que los osteoclastos limpiaran y los osteoblastos producieran. Sin embargo, hoy sabemos que eso lo producen citoquinas, mioquinas del músculo. Bueno, creo que hemos terminado. Acá les dejo el mail y estoy abierto a las preguntas. Nos pregunta José Olivares, ¿cuánto tiempo de actividad física intensa se considera contraproducente inmunitariamente hablando? O sea, ¿cuánto tiempo de actividad física intensa regular para producir elevación de TNF e IL-6? Bien, ahí lo decía. El tiempo va a depender del deportista. O sea, hoy para mí, sedentario, post pandemia, el tiempo puede llegar a ser 10 minutos. Hace unos años atrás, cuando jugaba al vóley, podía hacer todos los días 4 o 5 horas de vóley más 2 de bicicleta. O sea, el tiempo está relacionado con el rendimiento del deportista. Pero más que nada también está relacionado con el tiempo de recuperación. Yo creo que el mismo organismo se da cuenta, el mismo deportista se da cuenta cuando sus marcas no son las mismas, los que tienen deporte cíclico, cuando su concentración no es la misma. Nosotros siempre le decimos a las madres que es importantísimo que el chico duerma y coma bien, porque ¿qué hacen? Bajan el rendimiento escolar y le sacan el deporte. Pero el chico sigue en la casa sin dormir y sin comer bien, y sigue teniendo un rendimiento escolar bajo. Entonces se produce lo que se llama un síndrome de sobreentrenamiento. Si el chico o está entrenando mucho, porque a veces ocurre que lo hacen entrenar mucho,
dependiendo de la edad, generalmente chicos con un tanner bajo, los hacen entrenar en categorías más grandes, y entrenan con su categoría y con otra categoría más, porque son chicos que tienen buenas condiciones. Luego tienen la clase de educación física en el colegio, juegan con con sus amigos, van a clase doble turno y se quedan con el celular. Eso se llama síndrome de sobreentrenamiento. Así que el tiempo es, el deportista lo va a notar cuando sigan sus dolores y baje su concentración, tenga más sueño y baje los tiempos. Nos pregunta Ángeles, ¿me podría repetir sobre el doping genético, por favor, y cómo se detecta? La detección técnica no la sé, pero sí es cómo se produce el doping genético. Se alteran la producción de determinados genes, se mutan determinados genes o se desregulan. En realidad, un gen debe ser regulado o desregulado por una proteína. Si yo inserto un virus que me produzca una proteína que me desregule tal gen, eso es un doping genético. ¿Cómo se descubre? Por los niveles elevados de esa proteína. De hecho, ¿sabes lo que está pasando ahora? Lo que pasa ahora es lo siguiente. Se guardan las muestras y como el doping va más rápido que el antidoping, se están guardando muestras a 2 ciclos, creo que no sé muy bien, no sé si son a 2 o a 3 ciclos olímpicos, y se le siguen haciendo pruebas. Ustedes recuerdan muy bien en Beijing lo que fue la natación de China, la cantidad de medallas de oro que tuvo la natación de China en Beijing, y después no lo repitió. Entonces, todavía no descubrieron por qué se producía, pero seguramente el doping genético, con el tiempo hay nuevas pruebas para descubrirlo. Fin de las preguntas. O si alguno tiene otra pregunta. No, doctor Fabio, muchísimas gracias. No, ya no hay más preguntas por el momento. Pero de todos modos, si llegásemos a tener, con mucho gusto se lo compartimos a su correo. Y pues, doctor, nuevamente, de verdad, te envío un fuerte abrazo virtual y apreciando mucho tu participación. Una gran información. Perfecto, yo quería saludar ahí a Rubén. Hola Rubén Villa, amigo mío, ¿cómo está? Rubén Villa, Pues un amigo seguimos. de Argentina. Muy bien, escuchándote, muy bien, muy bien. Saludos Rubén, un abrazo enorme, mucho gusto que estés. Felipe. A mí también, me encantó escucharte. Felipe, muchas gracias. No, al contrario, es un placer y un honor para que a nosotros en México nos estés compartiendo por esta vía, y pues sigue la invitación en pie. Te espero en este mes de diciembre para el tercer Congreso Mexicano de Medicina del Deporte, que se llevará en la mejor tierra donde no vale nada, León, Guanajuato. Bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Un abrazote, gracias por todo. Gracias, Fuerza México. ¡Viva México, cabrones! Cuídate, Fabio. Chao.